Muy buenos días tengan todos ustedes, compañeros universitarios de la región de Poza Rica. En esta ocasión es para mí un honor dirigirme a ustedes. Es una facultad de arquitectura que conozco bien porque tengo muchos amigos, compañeros universitarios allá y que frecuentemente he podido comunicarme y trabajar con ellos. De tal manera que yo me siento como en casa y espero que ustedes también se sientan así. Esta plática está dentro del programa La Palabra y los Decanos 2020 y la intitulé Innovación para la Sostenibilidad. Mi nombre es Roberto de Jesús Olavarrieta Marenco y tuve el honor de recibir en este 2020 el premio al decano. Y como parte de las actividades que nos toca ahora a los premios decano, es dar una serie de pláticas de divulgación acerca de nuestro trabajo de investigación. En mi caso, pertenezco a un cuerpo académico que se llama Sustenta y Aprende. Es el V469, que está en formación, y junto con mis compañeros tenemos dos líneas de investigación, una que es el aprendizaje y otra que es la sostenibilidad. Entonces, en eso hemos trabajado. Yo quisiera que me hicieran favor de verificar, de anotar mi correo electrónico, Rolavarrieta, y rolavarrieta@v. Entonces, cualquier cosa que quisieran ustedes comentarme, criticarme, apoyarme o lo que ustedes consideren que proceda después de esta plática de divulgación, con mucho gusto agradecería que me hicieran llegar a rolavarrieta@v.mx sus comentarios. Muchas gracias entonces. Esta plática la vamos a iniciar recordando a un gran arquitecto, un doctor que impulsó los estudios de creatividad y también el dibujo en el diseño arquitectónico. El arquitecto Javier Seguí de la Riva, un español que lamentablemente acaba de fallecer hace unos días apenas, y es muy lamentable porque él fue una persona que, entre otros, inspiró parte de estas investigaciones que ahora llevamos a cabo, y también a otros estudiantes de arquitectura como ustedes que hicieron trabajos de tesis de licenciatura basados en sus propuestas de dibujo en el diseño arquitectónico. De tal manera que en honor a él lo recordamos en este principio. Muy bien, pues vamos a iniciar esta plática con dos ejes, comentando dos ejes que van a ser fundamentales para la plática y que lo fueron durante el proceso, los procesos de investigación de más de 25 años en estos dos temas. Uno, que la creatividad es una competencia que se puede aprender. Esto es fundamental, es un hallazgo corroborado con la investigación. Se cree que se nace con la creatividad, pero quizás se confunde con otro aspecto que tiene que ver más bien con el talento. Y eso es aparte. El talento puede ser de nacimiento y puede ser desarrollado con la creatividad, pero es otra cosa. Entonces, la creatividad es una competencia que se puede aprender y algo fundamental, que es la base de la innovación. Esta palabra es fundamental, va en el título, innovación para la sostenibilidad, porque si no somos capaces de innovar, de hacer las cosas distinto a como las hemos hecho, difícilmente vamos a lograr la sostenibilidad del desarrollo, que como pueden ver es el segundo eje de esta plática.
la sostenibilidad del desarrollo depende de la innovación. Esto también fue desarrollado en la investigación muy de cerca con la idea de las áreas verdes urbanas en las ciudades y su diseño, que fue parte de las primeras investigaciones en las que se buscó determinar la importancia de las áreas verdes, y esto aún antes de que se confirmara lo del calentamiento global y tuviera la importancia que ahora se le concede. Bueno, es importante recordar que nuestro planeta siempre hemos estado conscientes de que es un mundo material en el que vivimos y los humanos podemos vivir de ese mundo con los recursos que tiene, con la energía, con el agua y todo. Pero hay que recordar que cuando por primera vez se pudo ver al mundo desde una nave, desde fuera del planeta, en este caso esta foto famosa de un amanecer desde la luna en el que amanece la Tierra, y se pudo ver que además de ser un planeta hermoso, era un planeta esférico con límites muy claros. Era un planeta único y limitado además. Esto es importante recordarlo porque ahora en el 2021 hemos podido darnos cuenta cómo la humanidad ha sido capaz de reproducirse de una manera acelerada y de consumir mucha energía y consumir mucha agua para su vida cotidiana. Esto en el 2021 para este planeta limitado, hermoso, ha sido quizá demasiado. En el 2021 somos ahora 7.730 millones de personas. Es una cifra que deben tener en la mente porque con frecuencia pareciera que no estamos muy conscientes de ella, ¿no? Somos 7.730 millones de personas que consumimos energía, agua, que no la consumimos todos por igual. Algunos consumimos muchísima más en las ciudades y en los países desarrollados que en los países pobres, y que hay un enorme desequilibrio entre los consumos y las posibilidades de consumir en toda la población. Sin embargo, ese no es el único problema. El problema es que con este crecimiento y esa desigualdad tan terrible, también lo que hemos ido haciendo es acabando con nuestro planeta. Hemos estado consumiendo tal cantidad de energía y tal cantidad de agua y la hemos contaminado que ahora esos gases derivados de nuestra actividad están haciendo que el planeta se caliente cada vez más, y que si se sigue calentando a ese ritmo, ahora es más o menos la meta que se espera alcanzar es que no pasemos de 2 grados centígrados más, porque además de que el calor es en sí mismo una contaminación, lo que estaría lográndose es que ese calentamiento nos lleve en poco tiempo, si en el 2030 no somos capaces de lograr frenar ese deterioro, nos llevaría ni más ni menos a que en el 2050, fíjense, una fecha ya no muy lejana, las condiciones para la vida en el planeta se acaban para la vida humana. No se acaba el planeta, se acaban las condiciones para que la humanidad siga existiendo. Es decir, la humanidad en el 2050 enfrentaría la posibilidad de una extinción masiva. Y esto, hay que recordarlo, que el planeta seguirá hermoso, como lo habíamos visto desde afuera, pero del 2050 en adelante, sin humanos. Profe, Dígame.
No, Dígame. verá. Lo que pasa es que yo he estado leyendo un estudio que dice que calcularon que según la Tierra va a desaparecer en unos millones de años tragada por el Sol, igual que todo el sistema solar. Pero usted Sí, está diciendo que en el 2050 va a haber una extinción masiva, ¿o usted cree eso? sí, claro. No es que sea una creencia. Un estudio de la ONU lo ha mostrado, como vamos a ver. Un grupo de expertos, o sea, el planeta no se va a acabar. Se acaban las condiciones para la vida humana con el ritmo que tenemos ahora de consumo de energía y destrucción. Un grupo intergubernamental de expertos para la ONU fue el que midió ese consumo, midió todo lo que está consumiendo la humanidad y determinó que no es sostenible, que si se sigue así, si no logramos revertir esta destrucción en el 2030, si no logramos controlarlo, eso está medido, no crea que es un invento. Ahí está la liga que puede verse para que puedan ver ese estudio. Es muy serio, muy científico y esto es muy importante que no lo perdamos de vista. Ese No, grupo desarrolló los 17 objetivos y justamente nos comenta que la aceleración de la innovación tecnológica es muy importante que se dé para lograr revertir todos estos deterioros antes del 2030. Empecemos a controlar y a revertir con la aceleración de la innovación tecnológica estos deterioros. Sin embargo, algo que quiero poner mucho énfasis es que esto de la innovación tecnológica es muy importante, pero los científicos nos dicen también que lo que se requiere también, además de la innovación tecnológica, cambios de comportamiento humano. Es decir, los humanos debemos ser conscientes de cómo vivimos y consumimos en este planeta, de tal suerte que con esa conciencia podamos emprender cambios de comportamiento, es decir, de modos de vida, de modelos económicos. Si no podemos hacerlo, no vamos a poder revertir ese deterioro y enfrentaríamos ese exterminio. profe. La idea es que, permítame, si quiere, le suplicaría me dejara culminar y hacemos las preguntas, ¿no? Porque algunas cosas se van a contestar seguramente con la exposición. Okay. Entonces, los cambios de comportamiento quiere decir que debemos cambiar nuestro modo de vida, nuestro modo de consumir energía, ser conscientes de ello y cambiar el modo de vida. No podemos pensar que si seguimos tal cual vamos a poder sobrevivir. Y si creen que se va a poder sobrevivir con la tecnología, en realidad, perdón, si creemos que se va a poder vivir con la tecnología solamente, tendríamos que estar pensando en que si realmente la tecnología es para todos, hablamos de la desigualdad enorme que existe en la humanidad y que cómo tienen algunos pocos acceso a la energía y al agua, peor con la tecnología, pocos tienen acceso a la tecnología. Entonces, si creemos que solo la tecnología nos va a salvar, pues habría que preguntarse si cabremos todos en las naves que supuestamente nos llevarían a Marte o a otros planetas. Seguramente no, no todos. Entonces, la pura tecnología no nos podrá salvar. Tenemos que cambiar nuestro comportamiento y eso se logra con la educación. Ustedes que son la élite de jóvenes que pueden estudiar, están justamente en el camino correcto y nos tienen que ayudar a todos, a toda la humanidad, a ese gran esfuerzo de educación. La UNESCO ahora recomienda que discutamos, que debatamos sobre esto que es fundamental, que debemos aprender, la humanidad debe aprender a transformarse. Cada uno de los humanos debe
aprender con creatividad aplicada, lograr la innovación y con eso la sostenibilidad. Pero en esto de la educación y la innovación, en la educación lo que debemos poner énfasis es que debemos ser capaces de transformarnos a nosotros mismos. Tengo acá el resultado de los estudios que hemos realizado y me gustaría que recapitulemos antes de pasar a la propuesta de una guía para el docente, para que el docente y sus estudiantes sean creativos, por lo tanto puedan ser innovadores y por lo tanto puedan conseguir apoyar a la sostenibilidad. Entonces, recapitulando, nos queda claro, según nuestras investigaciones, y espero que ustedes así lo vean también, que la creatividad es una competencia. Recuerden que nuestro modelo educativo actual en la UB es innovador y se basa en competencias, es decir, aquellos conocimientos que debe tener el humano, el estudiante, con sus emociones y sus valores al mismo tiempo. Entonces, esta competencia, la creatividad, se puede aprender. Es decir, debemos intentar aprenderla a los estudiantes y los maestros a facilitarla. Y que, repito, es la base de la innovación. En el caso de nosotros, enfocadas al diseño arquitectónico, pero también aplicable a todas las disciplinas. Y les quiero recordar lo del talento y el gusto, que son aparte. El talento y el gusto son personales y se pueden identificar y desarrollar, pero no son sujetos de aprendizaje en los términos en que la competencia de la creatividad lo es. El gusto se puede educar, desde luego, y se espera que un estudiante de arquitectura tenga el gusto muy educado, sobre todo con el arte con mayúsculas. También vimos que nuestra investigación se hizo con estudiantes de la Universidad Veracruzana en Córdoba y después con la UNACH. Entonces, logramos demostrar que todos reconocen que es importante la creatividad y también que se puede aprender si lo hacemos los maestros de manera correcta y los estudiantes desde luego también. También tenemos que queda establecido que la sostenibilidad del desarrollo depende de la innovación, como ya lo dijimos y quedó mostrado, y nos lo han recalcado los expertos de la ONU y lo hemos constatado nosotros en nuestras investigaciones. En el ámbito del diseño arquitectónico, la importancia de las áreas verdes es fundamental, es algo que logramos determinar también nosotros en la investigación. Y esto se usa para la estrategia de los efectos del calentamiento global derivados del cambio climático, que es antropogénico, es decir, lo generamos nosotros los humanos. Entonces, nos dimos cuenta que las áreas verdes son fundamentales para combatir el calentamiento en las ciudades, ¿no? Y también establecimos los metros cuadrados que se deberían de tener. Hay discusiones sobre si 9, 20, pero la realidad es que casi todas las ciudades que me tocó investigar no llegan ni a 3 metros cuadrados por habitante. Pero algo que en la investigación quedó demostrado y me preocupa que no se le ponga mucha atención, y yo quisiera que ustedes se les quedara en la mente de manera importante, es que el mecanismo legal para que se creen, o sea, ¿por qué hay áreas verdes en mi ciudad? Pues hay un mecanismo legal, una ley que las fue creando. Y en general son la ley de fraccionamientos y la 281 actual con sus reglamentos, que dice cuántos metros cuadrados por habitante se deben poner en los conjuntos habitacionales. Otro es el de las donaciones, que es quizá con el que más han crecido. Entonces yo propongo que se trabaje más intensamente en estudiar el mecanismo y en participar en los foros en los cuales se discute en cada ciudad el desarrollo y planificación de la ciudad, y que podamos hacer que se consideren que las áreas verdes deben ser suficientes, y que el mecanismo debe asegurar que sean suficientes de ahí en adelante. Muy bien.
Ahora voy a pasar a un documento que sintetiza todo lo encontrado en las investigaciones que hemos comentado y que lo enfoco como una guía para el docente universitario. Primero nació, como decía yo hace un momento, para estudiantes de arquitectura, pero de ahí he visto que en realidad la creatividad y consecuentemente la innovación es necesaria en todos los ámbitos. Entonces, eh, en esta guía partimos de esta definición. En el caso de arquitectura, en donde dice disciplina, sería arquitectura, ¿no? La creatividad en el diseño arquitectónico es la competencia que permite transformar o recrear espacios y conceptos que abordan y explican problemáticas de las actividades humanas y les dan solución ambiental desde el punto de vista arquitectónico. Entonces, empezamos con que el número 1 es que el profesor debe dar ejemplos de alta calidad o de gran reconocimiento en el ámbito de la disciplina, explorando sus contextos y elementos metodológicos. El docente, ante grupo, debe buscar dar ejemplos creativos de alta calidad o de gran reconocimiento en el ámbito, en este caso de la arquitectura, explorando sus contextos y sus elementos metodológicos. Por ejemplo, en el caso de la arquitectura, yo recomiendo que la página del premio Pritzker sea revisada continuamente para que ustedes siempre tengan ejemplos de alta calidad como referente para sus diseños. No solo con sus propias ideas o las del profesor nada más, sino siempre con ejemplos creativos de alta calidad. Esto es fundamental porque se trata de que la creatividad se puede reproducir, se puede fomentar en ambientes de alta calidad, de alta exigencia, no conformándonos con lo que vemos alrededor. Entonces, siempre buscaremos referentes de alta calidad para con ellos inspirarnos y compararnos con ellos en nuestras soluciones. En el número 2, el docente se le pide que ayude a reconocer los talentos creativos de los estudiantes mediante ejercicios de propuestas libres a partir de las cuales se exploran sus aptitudes y tendencias personales, para luego contrastarlas y evaluarlas y coevaluarlas abiertamente en el grupo. Es importante entonces que aquí debe haber momentos durante los talleres en los cuales el estudiante pueda hacer propuestas libres. En un momento dado pueden ser totalmente libres y salga lo que salga. Pero aquí es importantísimo que pasando el ejercicio inicial de que estamos haciendo propuestas libres, debemos pasar siempre, por un lado, el maestro verá si hay en esas propuestas alguna aptitud o alguna tendencia personal que pueda apoyar y fomentar. Pero lo importante es que luego se deben contrastar con las demás y con las referentes de calidad que les comentaba. Y entonces se deben evaluar. Entonces la evaluación aquí es como una forma de aprendizaje. Entonces, la evaluación es fundamental. El estudiante siempre que hace cualquier ejercicio, lo que debe intentar de inmediato es evaluarlo y evaluarlo primero contra criterios de calidad que se hayan expuesto. Uno de ellos es, en primer lugar, hice lo que quería, hice lo que me pidieron. Cuando un cliente solicita algo, ustedes tienen que poner mucha atención para qué fue lo que les solicitó. Entonces, ustedes tienen que poder decir, sí, estoy haciendo lo que me solicitaron. Luego, lo estoy haciendo completo, lo estoy haciendo a tiempo, está limpio, está proporcionado a escala y con los elementos que tenemos de diseño lo evaluamos.
con eso nosotros tomamos decisiones para después seguir mejorando. Y también las exponemos al grupo y que el grupo nos pueda decir perdón, es que me insisten que no. Entonces, perdón, disculpen la interrupción, pero entonces el estudiante, cuando evalúa lo que hizo y lo contrasta con los criterios de calidad, tiene la oportunidad de, en el siguiente ejercicio, hacer cambios, tomar decisiones, mejorar, intentar mejorar sobre lo que ya hizo. ¿De acuerdo? 3. El docente, para fomentar la creatividad, que dé consejos de cómo resolver problemáticas complejas en actividades disciplinarias del curso. Esto es importante porque hay que recordar que nuestro modelo, lo que nos está mostrando, pidiendo que como referente constantemente tengamos el concepto de complejidad que desarrolló Edgar Morin. Edgar Morin, recordarán ustedes, es el autor de los 7 saberes para el siglo XXI, que la UNESCO le encargó. Él fue doctor honoris causa por la Universidad Veracruzana. Yo tuve la honra de ser testigo de su discurso. Fue impresionante. Y entonces, esta persona, Edgar Morin, nos habla de que debemos tener presente que en la actualidad todas las actividades son humanas, son complejas. Y por lo tanto, las disciplinas con las que nosotros abarcamos a ellas, incluyendo la arquitectura, tienen que tener ese enfoque de complejidad, reconocer que son complejas. Entonces, con el profesor deben explorar esta idea de con qué está entretejido el problema que yo estoy tratando de solucionar, las soluciones que estoy proponiendo, cuáles son sus referentes, y de esa manera tener siempre un panorama de la complejidad que lo está rodeando. 4. Dentro de todo esto, es muy importante que ustedes seguramente como estudiantes de arquitectura lo han enfrentado. Y entonces, hay un miedo a cometer errores. Entonces, esto se deriva de una falta de confianza en uno mismo o a veces, lamentablemente, en sentirnos que somos mejores de lo que somos. Entonces, simplemente somos como somos y así nos admitimos. Pero entonces, uno debe intentar proponer soluciones diferentes a las intentadas hasta ese momento y arriesgarse a hacerlo. Pero lo que no puedo olvidar nunca es la autoevaluación crítica. Es decir, debe hacer propuestas que a lo mejor parezcan muy disparatadas, alocadas, quizá, no sé, pero ustedes las evalúan y con base en lo que hicieron, reaccionan y mejoran. Para esto es importante que vayan guardando todo lo que hacen. Todo el proceso debe ser cuidadosamente guardado. Y yo sugiero, sobre todo a los de primero, no borren nunca nada. Todo lo guardan. De tal manera que las propuestas que van realizando tengan la posibilidad de revisarlas y ver si en un momento dado estamos avanzando o no. Una forma también de evaluarnos es contra la competencia, contra la unidad de competencia que pretendemos que se desarrolle en cada curso. Entonces, ustedes en el curso deben estar muy pendientes de cuál es la unidad de competencia de su curso, ¿verdad? Entonces, la autoevaluación es fundamental y ser autocríticos. Arriesgarse, proponer, sí, pero siempre autoevaluar críticamente. Y no olvidar los referentes de alta calidad todo el tiempo, constantemente. El maestro entonces le señala sus errores, pero también sus aciertos, como una forma de aprender del ejercicio de evaluación continua del proceso de realización de actividades, lo que comentaba hace un momento. Es fundamental entonces la evaluación como aprendizaje y que toleremos el error. Es más fácil que nos salga mal muchas veces antes de que nos salga bien, pero lo importante es que por lo menos siempre sepamos si nos está saliendo mal.
porque si nos confundimos y creemos que lo estamos haciendo bien y en realidad está mal, lo que nos va a pasar es que vamos a trabajar mucho de manera inútil, en cosas que no tienen utilidad. Eso es un gran problema que se nos da en la arquitectura. De alguna manera ese temor a fallar nos lleva a empezar a hacer una propuesta que no nos damos cuenta que no está cumpliendo con lo elemental que se nos pidió. Algo que nos falla con frecuencia es la proporción y la escala. La proporción y la escala deben ser lo más importante en el diseño para ustedes. Entonces, en eso deben poner mucha atención. Lo mismo cuando es una perspectiva en la percepción de la profundidad. Eso es lo principal. Si nosotros no cuidamos en nuestros dibujos, en nuestras composiciones, esos aspectos y nos ponemos a detallarle, podemos tardar horas detallando algo que a lo mejor al final se ve bonito, pero que no está cumpliendo con lo que se nos pidió o con lo que dijimos que íbamos a resolver. Entonces, hay que aprender a vivir con la complejidad y con la incertidumbre, con un cierto nivel de ansiedad, sin que eso nos haga sentirnos demasiado mal. 6. Le enseña a tolerar la incertidumbre, como les decía. Ante la necesidad de generar actividades y propuestas creativas con muchas condicionantes y variables, en la arquitectura nos ponen siempre muchas condicionantes desde afuera. El arquitecto trabaja para otros y satisfacer a otros con condiciones que le ponen otros. No puede hacerlo por su propia iniciativa nada más. Un pintor, un músico puede hacer su obra y decir que solo es para él. El arquitecto nunca puede hacer eso. Siempre es para otros y las condicionantes y variables serán tantas como clientes, usuarios y lugares en los que atienda. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener templanza para que en esa incertidumbre nosotros podamos generar actividades creativas, innovadoras. Y entonces, si no nos sentimos genios, podemos darnos cuenta que muchas veces nos va a salir mal las propuestas, pero vuelvo a insistir, evaluamos y mejoramos. Y así lo vamos a hacer durante toda nuestra vida. Claro, durante la estancia en la escuela, ustedes van a consolidar un bagaje, una competencia que les va a permitir enfrentar la vida profesional. Sin embargo, aún ahí deberán seguir tratando de aprender toda la vida. Entonces, le enseña a explorar todas las posibilidades. Es decir, no nos quedemos con que esta es una opción, me está costando mucho trabajo, me voy con esta hasta el final y aunque sea esa desarrollo. Siempre dense tiempo para explorar otras posibilidades distintas a lo que están haciendo. Le enseña a comprender la complejidad y la sostenibilidad. Aquí, regresando a la idea del todo es complejo, le añadimos el concepto de sostenibilidad. Para lograrla, el ser humano debe entender, el diseñador, el arquitecto, que el mundo complejo, para que se le hagan soluciones innovadoras, debe ser comprendido perfectamente bien y que la sostenibilidad, como dijimos, depende de avances tecnológicos, sí, pero sobre todo de cambios de comportamiento, de hábitos. No pasa, se trabó la siguiente. Sí se sigue escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, se escucha. Muy bien. Bueno, parece que la diapositiva, ya está. En el 9 tenemos, demuestra cómo sacar mayor provecho a las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, tanto para investigar como para diseñar y representar sus propuestas arquitectónicas. Es decir, en la actualidad no podemos prescindir de la tecnología, de la información y la comunicación, y debe estar incorporada en nuestras propuestas, en nuestros trabajos. El profesor nos debe ayudar a que eso suceda.
Ahora claramente hacer los proyectos en BIM es fundamental. Más allá de si nos los enseña o no, tenemos que tener la actitud de aprender autónomamente. Yo aconsejo a que no se detengan y esperen si el profesor sabe o no sabe BIM y si se los va a enseñar. Ustedes, usando los videos, por ejemplo, de YouTube, pueden fácilmente comprender cómo es la propuesta de el Building Information Modeling, que es lo que ahora se debe usar, pero también el WhatsApp y también el Eminus y todas las plataformas tecnológicas, porque ustedes van a trabajar en un mundo que las va a requerir. El trabajo colaborativo intercultural con otros países va a ser muy importante para el desarrollo profesional de ustedes. Es muy probable que tengan concursos internacionales y colaboren con grupos de diferentes países y puedan hacerlo aprovechando justamente las TIC. Y ahí tiene que ver con lo que les comentaba, le enseña a aprender autónomamente y a transformarse, lo que decíamos hace un momento. Esto es fundamental. Se habla mucho de que el avance tecnológico es muy rápido, que todo va cambiando y que es muy probable que lo que vamos a necesitar cuando salgamos de la carrera probablemente ya no sea lo que estamos aprendiendo ahora en nuestra carrera, en nuestros programas académicos. Entonces, es fundamental que el estudiante, ayudado por su profesor, aprenda a aprender autónomamente. Es decir, si saliendo se le presentan situaciones con programas de cómputo más avanzados o nuevos procedimientos de construcción, cualquier cosa, o problemas nuevos que ahora no podemos imaginar y que nunca hemos ensayado, nunca hemos hecho un proyecto para ese problema, para esas actividades humanas futuras, pues lo que nos queda es que tengamos el hábito de aprender a aprender. Es decir, yo puedo localizar el problema, lo puedo definir y puedo saber cómo construir una problemática, algo que no conocía yo, y buscar las formas, las herramientas para solucionarla. Entonces, eso tiene que ver con que seamos capaces de aprender autónomamente, que seamos aprendices profesionales y que podamos, como ahora se quiere en la UNESCO, que aprendamos a transformarnos para que podamos enfrentar esas nuevas problemáticas. Y para ello es fundamental que aprendan a investigar, que el profesor les enseñe a investigar, pero de manera muy ordenada, muy científica, y que pueda esto permitirles justamente ser la herramienta para aprender a aprender continuamente. Por último, tiene que ver con esta idea de que vamos a investigar y que vamos a enfrentar problemas nuevos, pero tienen que mantener una actitud científica. Eso es fundamental y tiene que ver un poco con las inquietudes que seguramente van a aparecer con esto de la tecnología que les acabo de comentar. Debemos, como universitarios, tener una actitud científica. Es decir, que la imaginación, la creatividad y la libertad de pensamiento no son contrarias a la ciencia. Al contrario, son parte de la ciencia. Y que es necesario evaluar y contrastar intersubjetivamente la información y los resultados de las actividades y tareas del curso, evitando simplificar en exceso. Esto último es importante porque es justamente lo que la complejidad nos dice. Está bien que hay un científico que se enfoque a estudiar los virus, como ahora, por ejemplo, y que vea los mecanismos, cómo se contagian, y que lo vea en un microscopio. Eso es fundamental para el desarrollo tecnológico. Pero ese mismo científico, una vez que hace eso, tiene que voltear y ver alrededor cómo es el problema con todas sus características, no solamente el virus y cómo contagia, que es básico. Ahora también, cómo es la problemática alrededor de las personas que van a ser vacunadas. Y eso requiere que no simplifiquemos nunca en exceso, que no nos olvidemos, aun cuando estamos en el microscopio, aun cuando estamos viendo un problema particular, que existen conexiones con otros.
Bien, pues con esto concluiría la parte que tengo preparada de la presentación. En esta guía que les puse, les pediría a los profesores, si nos están atendiendo, yo se los voy a enviar, que la usen y que, si son tan amables, citen al autor, Roberto Lavarrieta Marenco, a sus órdenes. Entonces, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, si son tan amables. Y les pido, por favor, que cualquier cosa que no vean que se pueda agotar, porque es una sesión breve, la puedan consultar conmigo en mi correo rolabarrieta@v.mx, que personalmente y con mucho gusto contestaré sus correos y sus dudas. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, si quieren, podríamos pasar a la sesión de preguntas. Buenos días, maestro Olivarrieta. Es un honor contar con usted, que nos haya dado un espacio para la sesión de la Facultad de Arquitectura, que se honra con la presencia de nuestro decano, especialista también, doctor en arquitectura, para que los jóvenes estén enterados de quién es la personalidad que nos acompaña el día de hoy. El premio al decano es muy importante para nuestra universidad, tener el reconocimiento para las personas que se han dedicado en toda su carrera profesional al estudio de la arquitectura, a la preparación que se debe contar. De hecho, pues son algunas de las palabras que le está dedicando la directora de nuestra facultad, debido a que hemos tenido un poquito de problemas para conectarnos. Es al inicio que no nos pudimos no pudimos conectarnos, los maestros, que ya estábamos dispuestos acá con los alumnos, a los cuales les agradeceré que nos enciendan su cámara unos minutos para tener pues el conocimiento y la atención con nuestro decano, que hoy nos asiste, en que nos dedica este tiempo en especial. De hecho, sí hay algunas preguntas, porque ya en el grupo de WhatsApp hemos tenido las inquietudes, algunas recibidas. Voy a dejar el espacio, el micrófono, para que ellos se expresen en viva voz con usted. Gracias, arquitecto. Dejamos los micrófonos. Muchas gracias a usted. Un honor estar con usted aquí. Buenos días. Buenos días. Roberto. Hola, Diego Torres. Mi compañero ¿Cómo decano. estás, amigo? Pues muy bien, no como tú, pero bien, gracias. ¿Qué tal? Es que soy más joven. Sí, eso se nota luego. Bueno, pues te felicito por esta conferencia y por el Decano 2020, ¿sí? No sé si sepas, yo lo recibí en el Decano 2012, hace 8 años lo recibí, y también, pues nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Porque yo anduve dando conferencias por otros lados también, pero es muy buen ejercicio que los decanos nos informen de lo que hacen, ¿no? No, pues sí, para mí fue un honor cuando me nombraron, me acordé de ti. Y en esa época nosotros recorrimos informando qué hicimos para ser decano, ¿no? Pero me parece mejor que dentro de tu disciplina lo hagas pues ese tipo de apreciaciones, sobre todo muy puntuales en esta época de la contingencia ¿no? ¿Sí? El uso de las plataformas y el uso de las TICs. Y me gustó mucho lo que dijiste de que el arquitecto trabaja para otras personas. No puede hacer lo que él quiere, solamente que ya tengas un renombre, como dijo Fran Leroy, después de 60 años ya te sientes arquitecto, ¿no? Entonces ya podrás hacer Empiezas a sentirte. Empiezas a sentir ser arquitecto. Bueno, yo sí quisiera que nos explicaras el contraste entre lo que nosotros aprendimos, lo bueno que nosotros aprendimos en esa época de los 70s, que fue una lucha para ser arquitecto,
cuestiones muy externas, ¿no? ¿Cuál sería para ti el contraste de la educación, de la educación de antes totalmente, ¿cómo se le podría llamar? Sin tecnología, se podría decir, a esta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es Yo siento que se ha acabado el oficio del arquitecto, se ha acabado la praxis que antes hablábamos de la famosa praxis, que ahora pues es difícil hacerla, ¿no? Pero esto no es nuevo de la falta de oficio y de la falta de praxis. Sobre todo, y no me quiero ver incómodo, en los compañeros nuevos, ¿no? Los nuevos compañeros que están trabajando. Nos ensimismamos en situaciones muy personales, de investigaciones muy personales, de cosas muy personales, de una preocupación por lo que nos puede generar una especie de currículum, ¿verdad? Una especie de prestigio. Y antes era el prestigio, era la chamba, el trabajo afuera, ¿no? Yo recuerdo cuando se armó la Facultad de Arquitectura, pues todos trabajábamos en nuestro ámbito. No es crítica, pero sí, sí es muy, y la importancia de esto estriba en cómo empezamos a cambiar esa forma de enseñanza, ¿no? Y yo me siento culpable porque yo he formado, muchos de los maestros están en arquitectura en este momento en Poza Rica, pues algunos pasaron por mis enseñanzas, ¿verdad? Y me siento un poco culpable de eso. Entonces yo sí quisiera que nos comentaras, mi Robert, esa contrastación, ¿cómo la ves? ¿Sí? Bueno, gracias y felicidades. A ti, gracias. Bueno, en primer lugar, efectivamente, tú y yo somos culpables de la deformación de algunos estudiantes que ahora egresaron y son maestros. Pero bueno, también recuerdo que a mí me tocó ser parte de un cambio. Recordemos que somos una generación después de 1968 y que revolucionamos un poco nuestra Facultad de Arquitectura con la idea de que se debería dar un enfoque más social a la arquitectura, menos de postín, ¿no? Y creo que algo hicimos. Desde luego a mí me dio prácticamente terror cuando vi hace unos cuantos años que empecé a darme cuenta que el mundo no había ido para mejor como lo habíamos imaginado, sino que probablemente se estaba yendo hasta para atrás y un poquito a la derecha, por decir alguna referencia, y que no se había consolidado. Esto me llevó a pensar que nada de lo que hacemos ahora está asegurado si no somos capaces de, ahora sería un cambio que yo propongo, de ser aprendices profesionales, aprender a aprender de todo lo que nos va sucediendo en lo nuevo. Un gran cambio que también nos tocó ver es el del modelo de la UB. Nuestro modelo es innovador, fue pionero y cambió el centro. Nosotros éramos los profesores sabios, así nos creíamos, que dábamos las clases y los demás aprendían de lo que les decíamos. Ahora el modelo cambió y se centró en el estudiante, en el aprendizaje y en el enfoque por competencias. Esto para mí es un cambio para mejor, desde luego. Claro está que también hay otros problemas que son de la arquitectura en general, que no son de la enseñanza nada más. De la enseñanza en México, yo recuerdo que desde hace 30 años o más se alertaba de la enorme cantidad de escuelas de arquitectura y de estudiantes de arquitectura que había hace 40 años, que eran incluso más que arquitectos en Estados Unidos. Esto no se detuvo mucho. En realidad, ahora podemos ver que existen todavía nuevas escuelas de arquitectura y a veces un poco con una idea medio perversa de darnos chamba a los arquitectos, hacemos escuelas, ¿no? Entonces, hay muchos arquitectos ahora, más, pero también ahora hay más énfasis en procesos de calidad y en autoobservarnos, que creo que está favoreciendo esta situación. Sin embargo, decía yo, la arquitectura en general hay que reconocer que no la construyen los arquitectos en su mayoría.
Hay estudios que señalan que ni siquiera el 15 o el 10% de la arquitectura en el mundo es producida por arquitectos o con intervención de arquitectos, ni siquiera con otro profesionista. Entonces, ahí hay un enorme reto que todavía nos permite ver un futuro al cual llegarle con esta gran cantidad de arquitectos. Claro, tiene que ver con el modelo de vida y el modelo económico, y tiene que ver con esto que les comentaba yo, que actualmente la UNESCO se está proponiendo que debatamos esta idea de aprender a transformarnos. Si nosotros queremos transformar a otros, los profesores, o nosotros, los egresados de arquitectura, transformar nuestro entorno, debemos aprender a transformarnos nosotros. Eso pasa por autoobservarnos. Entonces, yo creo que hay bases para ser optimistas de que las cosas pueden ser mejor y que esta crisis que nosotros vemos, espero que no tenga mucho el componente de que ya estamos chocheando y lo nuevo nos parece malo, ¿no? Yo creo que hay mejores, sin duda, jóvenes, más preparados y que están enfrentando la arquitectura con mucho énfasis y proponiendo cosas nuevas. Entonces, sería yo optimista, pero tienes razón, hubo cambios importantes. Y desde luego con la pandemia, no se diga, nos obligó a todos a entrarle a la virtualidad. Para mí, la virtualidad está teniendo una cosa beneficiosa. A los profesores nos está obligando a entrarle. Y esto nos ha llevado a observar eso que decías, cómo pensábamos que debería ser la enseñanza de la arquitectura y la teníamos muy rígida de nosotros hacia los estudiantes. Con esto de los videos que nosotros podemos darles o que les pedimos que vean, les damos autonomía también. Entonces, creo que la tecnología está pudiendo abrir caminos muy poderosos, muy buenos para los nuevos arquitectos. Espero que más o menos haya contestado tu pregunta. Sí, muchas gracias, Roberto. Sí, Yo me gracias. quedo con una frase en un video que vi, hablando de videos, de que nosotros, que toda la información ya está en el Internet, toda. Nosotros ya no nos podemos parar como maestros, profesores, perdón, a informar. Nosotros tenemos que supervisar esa información que los alumnos adquieren. En base Incluso, perdón, ya que lo mencionas, esto nos lleva a otra necesidad de adquirir nosotros nuevas habilidades cognitivas, los estudiantes y los maestros. Claro. Es decir, cómo distinguir en un mar de tanta información cuál es la buena. Entonces, esta es otra habilidad que en nuestros tiempos no se daba. En nuestros tiempos buscábamos cuál era el libro que podíamos encontrar o la revista. Ahora tenemos que ser capaces de, en 1.000.000 de datos, decidir cuáles son las buenas y a veces luchar contra los algoritmos de búsqueda que nos llevan hacia cosas de ciencia ficción y porquerías, ¿no? Sí. Gracias, Roberto. Te felicito. Gracias, muy amable. Cuídate. Igualmente. No sé si existen algunas preguntas más, algunos comentarios. También recuerden que el correo de rolabarrieta.v.mx está a su disposición para que si alguien quiere profundizar, con todo gusto. Había un joven que me había interrumpido al inicio y que le comentaba yo que para el final lo veríamos. No sé si tenga algún comentario o pregunta. Esperaba yo que se contestaran algunas de sus inquietudes durante la plática y por eso me permití interrumpirlo. En el chat pueden también hacer algún comentario o pregunta. Sí, dígame más. Sí, de hecho, hay unos jóvenes que están escribiendo en el grupo de WhatsApp de los grupos que van a hacer sus preguntas por el chat, pero también estoy esperando que las realicen. Perfecto. Para animarlos, de hecho, para que utilicen el chat. Es una tecnología muy buena como para que podamos empezar a utilizarla. Si es que tienen alguna otra pregunta. También estamos por Facebook Live. También ahí pueden hacer preguntas. Si no son contestadas en este momento, no se angustien, no se preocupen, no las hagan. Las veremos con más calma y las iremos resolviendo tanto por el Facebook como por correo electrónico o el medio que quieran, ¿no?
Yo aquí no veo que estén las preguntas. ¿Usted dice que está viendo que la están formulando, maestra? Sí, algunos alumnos en los grupos, bueno, en mis grupos de alumnos están comentando que si pueden hacer las preguntas en el chat de aquí de la reunión, pero sí, ya les comentamos que sí lo pueden hacer aquí. Si no lo quieren externar en viva voz, lo pueden hacer a través del chat. Muy bien, aunque si lo hacen a viva voz, perfecto, ¿eh? Sí, claro. De hecho, me parece excelente la presentación que nos hizo, esos 12 puntos, el analizar cada uno de los elementos que nos pueden ayudar a tener sobresaliente un proyecto, en tener sobresaliente un desarrollo, una idea principal, es muy destacable. El pensar en el punto de que si no conocemos o no destacamos el hecho de la escala como arquitectos, no desarrollamos bien un proyecto. Ese punto tan importante que es de dibujo, de representación arquitectónica, de detalles constructivos en una escala, es de real importancia. Es muy importante estar destacando ese elemento que pudiéramos nosotros decir que dominamos, pero si no lo colocamos en un proyecto, da completamente hacia atrás lo bien que puede haber estado desarrollado. Sí, sin duda. La escala y la proporción son básicas. Me pregunta Andrea Díaz, ¿cuál es, en cuanto a las nuevas tecnologías, cómo han repercutido en la arquitectura actual? ¿Cuál ha sido su impacto? Bueno, yo considero que la tecnología actual ha impactado mucho en dos grandes aspectos. Uno es la construcción y sus nuevos materiales, que ahí a veces no suena tan acelerado, sobre todo en nuestro medio que no tenemos acceso a la alta tecnología, pero también está en el diseño y en los programas de diseño, ¿no? Mencionaba hace rato el BIM como uno de los actuales herramientas para diseñar que nos permite, entre otras cosas, no cometer errores cuando estamos diseñando plantas, instalaciones, cortes, y que constantemente haya una conexión que impida que se cometan errores y que nos va permitiendo desarrollar ese proyecto. Entonces, lo ha facilitado, ¿no? También es verdad que en algunos casos se ha encarecido el acceso a esa tecnología porque esos programas no son baratos. En las facultades de arquitectura, me parece que allá Poza Rica no será la excepción, tenemos licencias de algunos de esos programas. No siempre se utilizan, en parte porque los profesores no estamos muy familiarizados, pero yo pediría a los alumnos que se metan, ¿no? Y luego, en el cálculo de las estructuras, recuerdo justamente ahorita que recordaba a Javier Seguín, a otros maestros como Roberto Goicolea, que nos comentaban que sí hay un cambio muy importante en el diseño arquitectónico, en el cálculo estructural, a partir de que los programas de cómputo permiten hacer los cálculos más complicados y sofisticados, ¿no? Es famoso que se me va el nombre del arquitecto de Bilbao, ya me vendrá a la mente, pero él pudo hacer sus propuestas justamente a partir de utilizar programas de cómputo sofisticados para diseñar aeronaves que le permitían que las superficies aleaveadas se pudieran controlar y producir de una manera práctica. Entonces, hacer cálculos y diseños con esta tecnología sí cambió respecto a la forma tradicional que se ha venido construyendo desde tiempos inmemoriales, con los romanos muy claramente a la cabeza, con las bóvedas y todos estos sistemas que se basan en sistemas ortogonales de composición de fuerzas. Eso seguirá siendo muy importante, pero sí a partir del uso de estas nuevas tecnologías de diseño y de cálculo, se pudo revolucionar a otro tipo de estructuras más complicadas que pudieron
resolverse con cálculo, y algo fundamental que no hay que olvidar. Son muy sofisticadas, muy raras, pero al final acaban siendo planos que un herrero puede interpretar, porque es un proceso muy sofisticado, pero que lo llevan paso a paso, de tal manera que estas obras como el Museo de Guggenheim de Bilbao, que tanto ha impactado, sigue sin aparecerme el nombre de la persona. Ayúdenme por ahí, por favor. El arquitecto. ¿Quién es el autor del Guggenheim de Frank Gehry. Frank Gehry? Muchas gracias, muy amable. Frank Gehry, su gran innovación fue hacer que ese programa de aeronaves, para diseñar aeronaves y calcular sus materiales, lo pudiera usar para la arquitectura. Entonces, eso le rompió la idea, las barreras que tenía la ortogonalidad en ese momento. Y de ahí se destaparon una gran cantidad de arquitectos. Entonces vemos a Zaha Hadid, que ya lamentablemente murió, Libeskind y otros muchos más que seguramente ustedes se acordarán, que empiezan a romper esta idea de la ortogonalidad en la arquitectura. Y esto sí significó, como decía Goicolea, un cambio importante en la capacidad de diseño. Ahora bien, sin embargo, no hay que olvidar, los humanos seguimos siendo como somos, tenemos las medidas que tenemos, y en ese sentido, otro artículo importante que conocí en el doctorado fue el del cubo reivindicado. El cubo es una de las figuras geométricas que más se utilizan en el diseño arquitectónico y se seguirán usando, porque el humano, cuando se mueve, cuando trabaja, cuando genera cosas, lo hace en un espacio delimitado por la extensión de sus movimientos y acaba siendo a partir de una idea cúbica. Por eso los autobuses son así, los aviones igual. Entonces, la sala de concierto de Walt Disney, de Paul Gehry, es fabulosa, pero la gente que va puede sentarse y ver el espectáculo y tener buena acústica. Puede ir al baño, hacer sus necesidades, como cualquier proyecto, porque todas las actividades que se realizan en los proyectos que hacen ellos y que tenemos que hacer son pensadas en función del hombre. Entonces, sí hay sofisticaciones, pero al final siempre el hombre en el centro. No sé si más o menos por ahí va la respuesta. Está ligada con lo que nos dice su compañero Eduardo Gómez, y sí, está ligada a la arquitectura, eso sí. Lo importante es ver, para poder evaluar esta época vamos a tener que dejar que pase un tiempo para poder ver el efecto que tuvo finalmente. Pero lo que queda claro, si logramos que en el 2030 cumplamos los 17 objetivos del desarrollo y seguir viviendo para el 2050 nuestros hijos, si logramos eso, hay que pensar que la arquitectura siempre seguirá siendo para humanos con estas medidas, como les comentaba, ¿no? Entonces, sí, la tecnología va a ayudarnos, pero no va a cambiar a los humanos. Eso espero. Hay ya indicios de que va a haber conexiones con el cerebro y máquinas con inteligencia artificial y todo. Es verdad, y eso está por desarrollarse. En la arquitectura ya existe la domótica y algunas otras tecnologías que se están usando, pero insisto, al final de cuentas somos los mismos humanos con nuestras capacidades sensitivas o sensoriales, ¿no? Muy bien. Recuerden no angustiarse. Yo sé que en una plática como esta es muy difícil poner atención tanto tiempo y además estar atendiendo el chat y las clases y si sus maestros los dejaron entrar o no, en fin, no se preocupen. Yo me siento verdaderamente muy honrado y satisfecho con que hayan podido entrar a esta plática y espero haber contribuido en algo a tener una visión sobre nuestro futuro y cómo podemos nosotros incidir para que
la vida en la tierra continúe, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido y honrado. Si no tienen alguna pregunta, algún comentario, no se preocupen por el momento. Doctor, disculpe, ¿puedo hacer mi pregunta? Bueno, ya la escribí en el Sí. chat, pero se la puedo... Por favor, si están amables. Bueno, yo lo que quería saber más que nada es, ahorita como estudiantes, justo ahorita, podemos ayudar de alguna manera para que el enfoque sustentable se tome más en serio, si acaso en nuestro país, porque pues he visto en noticias que hay proyectos arquitectónicos del sector público y del sector privado que no respetan el impacto ambiental que generan. Entonces, pues también, Sí. ¿por qué sucede eso? Sí, desde luego. Bueno, los humanos somos muy complejos y ahorita con esta efervescencia política, pues más, ¿no? Yo he oído muchas críticas del Tren Maya y del aeropuerto y todo esto. No me voy a meter en líos de opinar políticamente, pero sí lo que le puedo decir es que nosotros sí debemos ser muy vigilantes de que estas manifestaciones de impacto ambiental para los proyectos se hagan. Ahora, no basta la manifestación de impacto ambiental. Yo he sido evaluador de impactos ambientales como perito en desarrollo urbano estatal, y lo que me he dado cuenta es que hay limitaciones importantes, porque al final de lo que se trata es de que no se detengan las actividades humanas, sino que su impacto sea controlado y que sea mitigado sus efectos. Pero en este margen, a veces nosotros quisiéramos que hubiera una ley que prohibiera y que dijera no se haga y punto y ya. En realidad es más complejo. En realidad tiene que ver con esta pregunta que agradezco mucho que usted haya hecho, porque tiene que ver con la conciencia de usted que tiene, que la está haciendo hacer esta pregunta, es la que ojalá y nunca pierda y ayude que la tengan sus compañeros. Y también su profesor. Es bueno platicar, discutir con los profesores acerca de estos puntos. No importa que se puedan tratar asuntos incluso políticos y se haga con cierta pasión. La idea es no insultarnos, pero sí tratar de llegar entre todos a nuevas opciones. Entonces, participar en pláticas y discusiones con la idea de que puedo cambiar lo que estoy pensando ahora y que puedo lograr, junto con mis compañeros, ser más conscientes. Y una de las cosas que yo sugiero a usted como estudiante y a todos en general es que siempre que hagamos algo, cualquier ejercicio que estemos haciendo, de composición, de diseño, por más elemental que parezca, es buena idea imaginar, tratar de pensar en qué eso que estoy haciendo puede ayudar a que los 17 objetivos para el desarrollo sostenible de la ONU se puedan completar, se puedan lograr. O incluso de manera crítica, si lo que estoy haciendo, cómo afecta al planeta, al consumo, ¿no? Si estoy imprimiendo demasiadas cosas, si estoy usando mucha energía, en fin, ser consciente de que nuestro modo de ser, de nuestro modo de vida, qué como, dónde como y todo esto, afecta al planeta. Entonces, el primer paso es el que usted me ha hecho favor de ejemplificar, tener conciencia y no perderla nunca. Entonces, estar enfocados en que tenemos esa labor por delante. Entonces, no es mala idea tener por ahí puestos los 17 objetivos de desarrollo sostenible a la vista para que siempre los estemos recordando. Muchas gracias. Gracias, doctor. A usted. Bueno, espero que no se estén aburriendo. Dígame. Buenos días, Hay doctor. otra pregunta, Bueno, doctor. dígame, por favor. No sé si esta ya se contestó, de Eduardo Gómez. Sí, le comentaba que se Sí, parecía a ¿verdad? la primera y la Fue la habíamos contestado, penúltima. ¿no? La Sí, tecnología, sí, ¿no? gracias. A usted. Alguien estaba hablando, perdón. Buen día, doctor. Buenos José días. Barrera. Tengo una pregunta. Dígame usted. ¿Considera que el uso de las nuevas tecnologías en la arquitectura puede afectar a arquitectos de generaciones pasadas que no dominan estas tecnologías en cuestión de empleo?
Sí, interesantísima pregunta, ¿eh? Desde luego sí, por supuesto que sí. Y no solo eso, hay que estar alertas porque comenté de una manera muy rápida lo de la inteligencia artificial y que ya hay la domótica y todo esto, pero es importante, yo lo planteo de esta manera, el arquitecto no está amenazado de desaparecer, pero sí muchos arquitectos. No sé si queda claro. Es decir, es muy probable que la tecnología vaya siendo menos necesarios a muchos de los otros maestros y peor tantito a muchos de los egresados en el futuro si no nos enfocamos correctamente en esta idea que les propongo de aprender a aprender y aprender a transformarse. Tenemos que estar vigentes ahora y de aquí en adelante. Entonces sí hay una amenaza real de la tecnología en el empleo de arquitectos y por supuesto de la vigencia de nosotros los profesores. Muchas gracias, doctor. A usted. Tengo otra pregunta. Ahorita que me dijo, que me mencionó eso de muchos arquitectos, Diga. ¿considera que es necesario, con el uso de las nuevas tecnologías, considera que aún es necesario aprender ciertas experiencias como dibujo a mano? Es fundamental. Al inicio de la plática, no sé si tuvo la oportunidad, hice un homenaje a Javier Seguí de la Riva, que es un arquitecto que es pionero, ya acaba de fallecer, pero que es pionero en estudios sobre creatividad y en la importancia del dibujo en el diseño arquitectónico. Él lo defiende mucho. Sí, seguramente han leído a Palasma y ese libro de la mano que piensa. Es algo importante, es inherente al ser humano. Nosotros vamos a tener mucha tecnología en el futuro y seguramente la inteligencia artificial nos va a ayudar a ser mejores arquitectos y a dibujar mejor, pero el uso de nuestra mano, de nuestro cerebro, nuestra mano conectados y el dibujo a mano alzada en el que nosotros trazamos y vemos los trazos que hacemos y reaccionamos a ellos, es un proceso muy enriquecedor, muy creativo y yo diría que básico para la formación del arquitecto. No sé si Muchas gracias, contesté. doctor. A usted. Claro que sí, muchas gracias, doctor. A usted. Pues veo que me han hecho preguntas interesantísimas y eso me da mucho gusto porque me da cierta impresión de que el mensaje sí está, sí pudo llegar. Es la primera plática que tengo en este evento de la palabra de los decanos y me da mucho gusto que estén tan interesados. Aquí hay otra. ¿Qué habilidades o prácticas es necesario tener o desarrollar para el estudiante de arquitectura? Bien, pues yo diría que el dibujo a mano alzada, por supuesto, y practicar el dibujo que se llama de imitación, pero que yo preciso que es el de percepción espacial, entrenar la percepción espacial. El ser humano está capacitado para percibir por los sentidos y tiene habilidades que ya están determinadas desde hace mucho tiempo por la Gestalt. Puede determinar fácilmente cuál es el centro de algo, la mitad, las cuartas partes, lo que está lejos, lo que está cerca, todo eso lo puede determinar. Pero los arquitectos tenemos que trabajar mucho en reforzar ese aprendizaje de percibir correctamente. Entonces, un buen ejercicio será siempre que ustedes estén dibujando lo que vean en donde estén. Entonces, estos maestros que les he comentado, Roberto Goicolea y Seguí, con frecuencia están con se les podía ver con sus libretas de dibujo en donde fuera. Entonces, que están tomándose un refresco, una cerveza en la plaza, ustedes hacen un croquis de los árboles que tienen enfrente y con la gente. Que están dentro de un lugar que les gustó,
y se sienten cómodos, se preguntan por qué, y hacen un croquis, y si pueden, midan alturas y lados. Si se sienten agobiados por algo en algún lugar, pueden preguntarse por qué. Entonces, si el techo está muy bajo, si es muy alto, si está muy frío, si está con colores muy fuertes, en fin, aprender a percibir el espacio que les rodea y a representarlo. Si ustedes ensayan eso, para mí creo que tendrían una poderosísima herramienta para diseñar, porque rápidamente pueden plasmar lo que imaginan, así como se acostumbran a ver, a percibir la luz, de dónde viene, la profundidad y a dibujarla, tal como la están viendo, ustedes podrán imaginar espacios, ideas o ambientes y dibujarlos como los están imaginando. Y entonces mostrarlos a la gente. Esa herramienta es invaluable para el diseño. No sé si contesta su pregunta, Jesús Martínez Bocardi. Sí, gracias, doctor. Gracias a usted. Bien, pues, Blanca, ¿usted tiene alguna pregunta registrada por ahí o algún comentario? Sí, ya fueron los estudiantes que están poniendo la pregunta aquí en el chat. Ya las hicieron. Ajá. Perfecto. Y los alumnos que preguntaron en viva voz enfrente, también son los alumnos que estaban en el chat comentando. Perfecto, pues muchísimas gracias. De veras vuelvo a agradecer el honor de estar con todos ustedes y en particular con usted, Blanca, que me ha auxiliado en esta reunión de la palabra de los decanos con la plática La innovación para la sostenibilidad. Y pues quedo a sus órdenes en el correo que les puse al principio, que es como mi apellido y mi nombre, rolabarrieta@v.mx, para cualquier consulta que tengan a bien hacerme. Y si próximamente hay otra reunión, con todo gusto me gustaría estar con ustedes. Esta plática son en vivo y se van a ir dando durante las siguientes semanas, los miércoles a las 11 también. Si alguien está interesado, creo que no habría problema en que entre. El programa creo que lo tienen por ahí, si no, luego se los hago llegar, pero básicamente serían, déjenme ver, el 17 que son, el 3, no, el 24 vuelve a darse para otra ciudad, luego el 3 de marzo, luego el 17 de marzo y por último el 7 de abril. Se van a hacer pláticas como esta y si alguno estuviera interesado, pues quedaría también invitado. No es estrictamente necesario porque básicamente diríamos lo mismo, pero con diferente público. Pero por si alguien cree que le sería útil, estaría muy gustoso de verlos por ahí. En Facebook, ¿cómo lo podemos encontrar, doctor? En el evento La Palabra y los Decanos 2020, que está programada para esas fechas. Ahorita me parece que solamente está programada hasta la del 17 del próximo mes, porque no admite que lo haga más de 15 días, pero ya está la próxima ahí programada y lo vamos a actualizar. Ah, muy bien. Bien. Sí. Pues no sé si me permitiera dar el mensaje de la maestra Victoria. De hecho, es la maestra Victoria Amador Rodríguez, nuestra directora de la Facultad de Arquitectura Región Poza Rica Tuxpan, tiene o ha tenido el agrado de contar con usted en el honor de ser los primeros en contar con su charla. Es un gusto que estén contactados también con nosotros 74 alumnos
de la Facultad de Arquitectura y también docentes que nos acompañan. Es un honor la cuestión de desarrollar estos 12 puntos que nos ha hecho favor de ir desglosando y comentando en forma particular. Para nosotros como docentes y alumnos de la facultad es un punto de partida, ya que al inicio de este semestre continuamos con las clases virtuales, que es un punto de desarrollo en el cual el material que usted nos está facilitando también nos va a dar punto de partida, punto de inicio para continuar nuestras labores docentes, académicas en general. De hecho, nuestro desarrollo de semestre, pensamos el año pasado cuando se veía venir todo este aislamiento social, que probablemente durara solamente unos meses y que el semestre que acaba de concluir, agosto-enero, pudiera haber sido ya presencial, pero estamos a casi ya un año del aislamiento social, aún con la idea de que también este semestre pues va a ser virtual. Entonces, todos los puntos que nos está destacando aquí van en apoyo precisamente para mentalizarnos de que este es un futuro que nos ha tocado venir, que nos ha tocado vivir, que nos ha tocado convivir y desarrollar en una inmediación tangible, una inmediación que nos ha hecho sofisticados en este ámbito académico que pudiéramos nunca haber pensado que nos hubiera sucedido, pero lo estamos viviendo y lo estamos llevando a cabo de la mejor forma posible debido a nuestras plataformas que la Universidad Veracruzana ha puesto a nuestra disposición y que sí ha llevado el punto de partida, el punto de lanza también a las plataformas, tan solo contar con la plataforma desde antes, la plataforma Eminus, la plataforma institucional, nos ha llevado a no estar atrás, sino estar adelante con nuestras clases, con nuestro quehacer académico. Esto es algo que se tiene que agradecer con la visión a futuro de nuestra universidad. Gracias a eso estamos llevando a cabo muy bien nuestras experiencias educativas. Es un agrado contar con usted que nos haya puntualizado estos elementos tan visibles en la cuestión actual, en la cual estamos nosotros viviendo. Por eso agradecemos a usted, al doctor Roberto Olivarrieta, que nos haya dedicado este tiempo y le dedicamos, de hecho, un aplauso muy generoso por estar aquí con nosotros y me acompañaran en este punto, porque es un agrado. De hecho, el contar aquí con 2 premios en este año y el punto de darnos la primicia, vaya, de esta plática. Muchas gracias. Así se puede también aplaudir del lenguaje, sí. creo, virtual. No, pues le agradezco a usted y a todos los estudiantes. Me voy a despedir de Roberto. Sí. Y un saludo a la directora, por favor, y felicidades por su nuevo encargo. Y espero poderlos ver pronto. Sí, Diego, dime. No, es que estoy con mis alumnos por otro lado también. Estoy bueno. a 2 computadoras. Sí, como todos. Sí. Estoy en modo estéreo. Sí, ni hablar. No, Pues, te agradezco, mi Robert. Al contrario, a ti y un abrazo para ti y para todos, un abrazo virtual, estudiantes. De veras fue un gusto haberlos podido ver incluso por las cámaras, a los que permitieron encender su cámara, y me siento de veras muy honrado y satisfecho por su atención. Reciban un abrazo cordial y estoy a sus órdenes.